Muy buenas tardes a todos los televidentes, espero y se encuentren muy bien. Mi nombre es Britney Salazar Jacome y actualmente estoy cursando en el segundo semestre de Psicología en la Universidad de la UNAM. Y hoy les vengo a exponer diapositivas sobre la atención y sensación de la materia procesos cognitivos. Empezamos. Sus definiciones son: atención. La atención es una capacidad presente en todo ser humano que lo hace consciente de su entorno, de los sucesos que se lleva a cabo no solo dentro suyo, sino fuera de él. Esta capacidad es también conocida como concentración. Y hablando psicológicamente, la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un proceso más profundo. La sensación. Se entiende por sensación también el efecto de sorpresa o asombro por causa de algo en un grupo de personas. Por consiguiente, a una predicción o presentimiento de que algo sucederá en un futuro, puede que cercano, también lo es atribuido dicho término. Y hablando psicológicamente, la sensación es la emoción o estímulo que se obtiene gracias a una experiencia, impresión o noticia relevante en el ambiente. Este es un proceso en el cual los órganos de los sentidos se enlazan con el mundo exterior. En el siguiente vamos a hablar sobre la atención. Su estructura cerebral implica en la atención. ¿Cuáles son esas estructuras? Bueno, el cerebro tiene circuitos especiales para cada una de sus diferentes funciones. Los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal en el área llamado prefrontal y que controlan la memoria de trabajo, la atención y la inhibición de las respuestas. Las estructuras cerebrales son la formación reticular, cólicos superiores, tálamo, círculo arterial, lóbulo parietal posterior y lóbulo frontal. Este que está aquí es la formación reticular y este es cólicos superiores. Esta bolita que se ve aquí es el tálamo. Abajo esto es el círculo arterial. Y esta manchita que se ve aquí es el lóbulo parietal posterior y este que está al lado es el lóbulo frontal. Sus clasificaciones son: la atención es un concepto general, pero existen variantes en su denominación que hacen referencia a aspectos más concretos y detallados de la misma. Los tipos de atención más conocidos son la atención interna, que es la capacidad para prestar atención a los propios procesos mentales u otros aspectos interoceptivos. Está la atención externa, que es la atención captada por los estímulos externos y procedente del entorno. Está también la atención abierta, que se acompaña de respuestas motoras que apoyan y facilitan al acto de atender, por ejemplo, orientar la cabeza hacia el estímulo de que queremos atender. Está la atención encubierta, que permite atender a los estímulos sin la apariencia de que se está llevando a cabo el acto. También atención selectiva o atención focalizada, que es la capacidad para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros irrelevantes,
que pueden interferir en el proceso. Está la atención dividida, que es la capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, conducir y escuchar música. Atención sostenida, capacidad para mantener en el tiempo la atención y responder adecuadamente. Tenemos la atención visual, que es la capacidad de atender a los estímulos que se presentan en nuestro campo de visión y se centra en relacionada con aspectos especiales. Tenemos por último la atención auditiva, que es la capacidad de atender a los estímulos percibidos a través del oído. Se relaciona con parámetros temporales. Tenemos aquí los trastornos de la atención. Una de ellas es la distractibilidad, que es la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. Característica del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que en sus siglas sería TDAH, y de algunos trastornos psiquiátricos, que es la manía o depresión. Tenemos por otro lado la hipoprosexia, que es disminución de la capacidad de atención pasiva y activa presente en el retardo mental y en la depresión. Tenemos también la aproxia, que es la incapacidad de fijar la atención, suceso en la intoxicación y las demencias. Por otro lado tenemos la hiperprosexia, que es la excesiva atención sobre un estímulo determinado con incapacidad de responder a otros estímulos, que se presenta en el trastorno de pánico. Y por último, la perseverancia, que es la tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad para cambiar a otro patrón de respuesta. Se debe a una alteración de la capacidad de desatender observado en los pacientes con patología del lóbulo temporal. Aquí tenemos la sensación. Vamos a hablar de ello. Las estructuras cerebrales implicadas en la sensación, ¿cuáles son? El cerebro controla nuestras emociones, es verdad. Por muchos corazones que dibujemos cuando estemos enamorados o que sintamos que nuestro corazón se puede romper por tristeza, no es este el órgano que maneja nuestras emociones. Es cierto que cerebro y corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita a ritmos diferentes en función de las emociones que nuestro cuerpo siente. Pero es el cerebro el que tiene el mando, y no todo el cerebro, sino una parte muy concreta, el sistema límbico. El sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas. Son aquellas relacionadas con la supervivencia, como por ejemplo el miedo y la ira, y por las sensaciones del ser humano en torno a nuestro comportamiento sexual. De hecho, muchos científicos han llegado a llamarle el cerebro reptil, puesto que se encarga de nuestros instintos más básicos. Es una de las partes de nuestro cerebro que tiene mayor antigüedad. Tiene más de 2 millones de años y aún es capaz de controlar ciertos comportamientos y sensaciones que hoy en día nos parecen muy racionales. El cortejo, el buscar pareja para casarse, el buscar otros seres humanos que nos dirijan o buscar una casa. Aquí tenemos las clasificaciones o tipologías de la sensación. Tal y como comentábamos anteriormente, las sensaciones pueden ser clasificadas en distintos tipos. Además,
Estas pueden ser clasificadas en subgrupos dependiendo de si responden a estímulos externos o internos. Dentro del grupo de sentidos externos se encuentran el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido auditivo, el sentido olfativo y por otra parte los sentidos internos que incluyen el sentido senestésico y el sentido kinestésico. Tenemos el sentido visual. El sentido de la vista es aquel encargado de detectar aquellas sensaciones creadas cuando la persona observa o mira su entorno. Dentro de este mismo sentido encontramos dos tipos de sensaciones visuales diferentes, que son las sensaciones cromáticas, que es generada por la detección de los colores, y las sensaciones acromáticas, que son las sensaciones generadas por el grado de claridad del ambiente. Este va desde el blanco hasta el negro absoluto. La detección de la longitud de onda, la intensidad y la complejidad de la luz son posibles gracias a los receptores visuales situados en la retina del ojo. Estos receptores son conocidos como varillas y conos. Tenemos aquí el sentido auditivo, también conocido como oído. Este sentido nos permite detectar los sonidos que llegan al mecanismo interno del órgano auditivo en forma de vibraciones y los cambios en la presión del medio. Estas sensaciones pueden ser diferentes en función de la altura y del tono, igual que también varía en función del timbre. Tenemos por aquí el sentido olfativo. La capacidad para percibir los aromas y olores del medio es conocida como sentido del olfato. La aparición de cualquier fragancia externa, tanto agradable como desagradable, activa los receptores capilares de las fosas nasales. Estos receptores trasladan la señal a bulbo olfatorio, situado en la base del cerebro. El sentido del olfato puede servir para muchos propósitos tales como la detección del peligro, oler un escape de gas, alimentos en mal estado o la detección de feromonas, entre muchos otros. Tenemos aquí el sentido del gusto. El gusto es aquella sensación producida por una reacción química que se da cuando una sustancia es detectada por las células receptoras del gusto, situadas en las papilas gustativas de la cavidad bucal. Tenemos también por aquí el sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel cuyas sensaciones responden a los cambios en la superficie del cuerpo, es decir, la piel de la persona, lo cual puede sentir todo aquel estímulo o elemento que lo toque. Tenemos aquí el sentido kinestésico o propiocepción. La kinestesia hace referencia a la capacidad de detectar la posición de los músculos, así como la capacidad para ser consciente de la posición o postura de nuestro cuerpo en relación a lo que nos rodea. Tenemos aquí por último, el sentido senestésico. Finalmente, la sinestesia o el sentido sinestésico es uno de los sentidos menos conocidos y es el que se encarga de detectar el conjunto de sensaciones internas de nuestro cuerpo. Por aquí tenemos la patología o trastorno de la sensación. Se habla de trastorno de la sensación cuando el sistema sensorial, tanto visual como auditivo, tiene problema en su funcionamiento, generando pérdidas total o parciales del sistema. Muchas gracias a todos los que me están escuchando y gracias a la tutora por ponernos esta gran tarea.
Feliz día.